me volveré de hierro para endurecer la piel. Por eso, con el doctor Blas Hoyos hay un análisis político, social y económico de la realidad formoseña. Y vos podés ser parte de ella participando por Radio Parque 89.3. Doctor Blas Hoyos, un análisis hasta el hueso. Bueno, arrancamos con la columna de hoy. La semana pasada pudimos ver cómo se salvaba la continuidad del gobierno de Alberto Fernández, que es en definitiva lo que pasó. Porque el jueves pasado implosionó, terminó de romperse la coalición que gobierna el país. Esta coalición traída de los pelos, donde una vicepresidenta nominaba a su presidente, donde decían que volvían mejores y que el poder formal residía en la segunda magistratura y el poder real, el poder virtual, estaba en manos de un presidente que era absolutamente ficticio, una figura que no existía, que apelaba a la mentira, con la palabra devaluada, con todo el desgaste que fue sufriendo la gestión de Alberto Fernández durante estos más de dos largos años, con los devaneos en política internacional, con la falta de un plan económico. No tenemos plan económico, no tenemos plan energético, no tenemos plan cultural, no tenemos nada, no tenemos ninguna. No sabemos, todos los días nos levantamos a la mañana y no sabemos qué vamos a hacer. El gobierno no sabe qué va a hacer. Y todo iremos improvisando, ya vamos a ver, ya vamos a ver qué surge. Y esto no puede ser así, debe haber un gobierno, debe haber planificación en las políticas, porque si no nos va mal, nos va muy mal como nos está yendo. Y es increíble, porque a partir de ahora en más, el poder político de este gobierno está totalmente licuado, porque su base política el jueves pasado votó de tres maneras diferentes. Un grupo votó por el sí, ¿no es cierto?, acompañado obviamente por una oposición responsable, de la cual ya vamos a hablar. Otro se abstuvo y finalmente hubo otro grupo que votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el cual se encontraron siempre aquellos sectores que como decía el teorema de Baglini era un legislador muy inteligente, muy capaz, que hizo historia en su trabajo legislativo, y una de sus grandes definiciones se pasó a denominar el teorema de Baglini, que planteaba que cuanto más lejos están de la posibilidad de gobernar o de la responsabilidad de gobernar, más audaces y temerarias son las posturas, que es lo que finalmente aunó a la izquierda de Del Caño y la izquierda psicobolche argentina tradicional, a la cámpora y a un liberalismo, anarcoliberalismo catatónico, diría yo. Izquierda psicobolche, liberalismo catatónico y la cámpora bipolar se reunieron y votaron en contra, en forma absolutamente irresponsable, porque en política no se hace lo que se quiere. En política no se hace lo que salga. En política se hace lo que se debe hacer. Y a veces gobernar no es siempre placentero. Gobernar no siempre es necesariamente dar buenas noticias. Para la cámpora, gobernar hasta ahora pasó por hacer panfletos, camisetas, pancartas, cantitos ingeniosos, quedarse en los cargos de las cajas principales de las instituciones del país. Y siempre era el eternauta, esto, aquello, Cristina eterna y toda la historia. Pero ahora, ya grandecitos, los chicos de la cámpora ya están rondando los 50 años o más, ¿no es cierto? Hay que tomar medidas que a veces no son placenteras y a veces van en contra del discurso panfletario que uno tuvo históricamente. Pero ¿qué pasa?
Gobernar es eso, gobernar no es tomar medidas demagógicas, distributivas. A veces gobernar también pasa por ordenar cuentas y a veces tiene un costo político, y muchas veces tiene un costo político. Y esas medidas hay que tomarlas. Por eso, ahí se conjugaron, en los que votaron por el no, la irresponsabilidad política personificada en estos tres sectores extremos: extrema derecha, extrema izquierda y, si se quiere, populismo extremo por parte de la cámpora. Los que se abstuvieron trataron de salvar la ropa como podían, siempre están los que no. Y finalmente, los que votaron por el sí al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son los que en definitiva tomaron la responsabilidad y el costo político, porque hay que ponerse frente a la gente y asumir el costo político, porque lo del Fondo Monetario no es una cuestión muy graciosa. Tiene mala prensa el Fondo Monetario Internacional. Es más, las posiciones de izquierda, el peronismo, se han encargado de hacer más mala prensa que lo que realmente es el Fondo Monetario Internacional, porque pero que es en definitiva lo que va a sostener el gobierno y le va a dar alguna chance a este debilitado gobierno de Alberto Fernández de llegar con muletas a terminar su mandato. ¿Por qué? Porque con el acuerdo del Fondo Monetario que se aprobó ahora, se patean todos los vencimientos al año 2026. O sea, este gobierno no deberá afrontar más vencimientos. Este gobierno entonces gana oxígeno. Con el acuerdo también, y en esto tenemos que ser claros, y el peronismo y el oficialismo gobernante debería tener honestidad intelectual y decir que con esto también se toma crédito, porque lo primero que va a recibir el gobierno de Alberto Fernández son más de 5.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del crédito que viene del Fondo Monetario Internacional. Y los vencimientos que tengan que darse de ahora en más no los va a pagar Argentina ni el gobierno argentino con sus recursos, sino que el Fondo Monetario le va a prestar plata para que pague los intereses y los vencimientos que tiene con el fondo. O sea que también va a haber un endeudamiento, como lo tuvo Cristina Kirchner, como lo tuvo el mismísimo Néstor Kirchner, que lo venden como el gran antifondo, pero en realidad recibió dinero, recursos, y fue el mejor pagador, porque llegó a pagar 10.000 millones de dólares de deuda al Fondo Monetario en forma adelantada. Lo podía haber hecho en 8 o 10 años una refinanciación a largo plazo, pero él se encaprichó y en pagar todo junto y al contado, como fue el caso del Club de París también. Así que son los mejores pagadores del Fondo Monetario, más allá que discursivamente quieran decir lo contrario. Y bueno, cada uno tuvo distintas interpretaciones, ¿no? Les decía, bueno, la izquierda, psicobolche de los zurdos, del Caño, el liberalismo catatónico, anacrónico, anarquista, perdón, de liberal, votó también en contra. Y la cámpora, en definitiva, todos votaron por la posición del chico de la Play, o sea, de Máximo Kirchner, ¿no es cierto? Pero también hubo algunas posiciones particulares. Por ejemplo, el caso de Fernández Patri. Cada uno acomoda la realidad a su propia situación, ¿no? Acomoda el discurso a su propia situación. Todos tratan, en el caso de Formosa, todos tratan de torcer cualquier interpretación que haya de la política nacional, internacional, para rendir pleitesía y recordar el modelo formoseño y su supremo creador, Gildo Infran. Y bueno, Fernández Patri no dejó de aprovechar esta situación, porque dijo que si bien votó, porque todo el peronismo local, y estoy seguro que en el Senado Mayán va a hacer lo mismo, van a votar a favor del acuerdo. Más allá que discursivamente después digan cualquier cosa, hablen pestes del Fondo Monetario, ellos ya han comprometido, porque esta provincia y Gildo Infran necesita de los fondos de recursos de coparticipación, porque si no, no paga los sueldos un mes, ni siquiera un mes con lo que recauda, con la recaudación propia, todas las obras que están
programadas requieren acuerdo del fondo porque dependen del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la CAF, todos organismos internacionales de crédito. Así que sacando la falacia, el cotillón de discursivo, van a hacer lo que tienen que hacer y saben muy bien dónde le aprieta el zapato y van a votar a favor del acuerdo como ya votó Fernández Patri. Pero Fernández Patri no dejó de aprovechar esta situación para cantarle loas a su gobernador y dijo que tuvo que votar con el acuerdo de este fondo porque había provincias como Jujuy y Mendoza, siempre las provincias que gobernadas por Cambiemos, ¿no? Que necesitaban este acuerdo porque o si no tenían muchas deudas, decían. No es el caso de Formosa, que es una provincia desendeudada. Es una provincia con superávit, muy bien administrada y gobernada según la loa que le consagraba Fernández Patri a su supremo hacedor. Estimado Ramiro, querido amigo mío, Formosa no es una provincia desendeudada. Formosa tiene casi 900 millones de dólares de deuda. ¿Y por qué ahora debemos dólares? Porque el señor Infran, el supremo hacedor del desendeudamiento que vos hablás, que es mentira, no confundamos, hay un error semántico. Una cosa es patear deuda para adelante, una cosa es pedalear la deuda, una cosa es bicicletear la deuda, que es muy diferente a desendeudarte, que es pagar la deuda. Lo que hizo este gobierno fue patear la deuda a abril del 2040, en la que en una sola cuota y en un solo vencimiento habrá que abonar 900 millones de dólares. ¿Y por qué de dólares? Porque porque nuestra deuda estaba en pesos y fue dolarizada, ¿no es cierto?, como la concesión. ¿Para qué? Para solucionar el problema de gobernabilidad a Gildo Infran en este periodo, después que se arreglen los que vienen. Tal vez ni siquiera estemos biológicamente presentes, mucho de lo que estamos hablando ya en el 2040 no vamos a estar más. O vamos a ser muy viejitos, tal vez Ramiro sea un anciano que le está empomando y endosando la deuda a sus nietos, ¿no es cierto?, y le tendrá que responder alguna vez, porque todavía él tal vez esté vivo. Nosotros, lo que pasamos los 50, los 60, ya no vamos a estar. Y el que no va a estar, obviamente, es Gildo Infran, que pateó esta deuda al 2040, la dolarizó cuando estaba el dólar a 3,80 y ahora el dólar está a 250 pesos. Y él no va a estar presente y no va a tener que rendir cuentas de nada, que fue lo que en definitiva era un dólar 3,80, se fue a 200. Está dolarizada la deuda de los formosillos, muchachos, tenemos una espada de Damocles con vencimiento concreto. Pero a nivel local esta fue una de las reacciones más conocidas, más notorias. Pero a nivel nacional también hubo connotaciones. Bueno, hubo una movilización que no tuvo mucho que ver con aquella de las 14 toneladas de piedra que le tiraron en el año 2018 a Macri por el arreglo del sistema previsional, ¿no? Pero que sí fue violenta. Había grupos más circunscriptos, menos numerosos de violencia, que bueno, manifestaron una serie de expresiones, de agresiones, tiraron piedras, bombas molotov, hubo 5 policías heridos, realmente me sorprende porque la reacción de una de las principales referentes, que fue Cristina Fernández de Kirchner, no fue de empatía con la gente, con los policías lastimados, nunca dijo nada sobre el acuerdo con el fondo. ¿Se acuerdan que le hizo renunciar al hijo de la presidencia del bloque y ella no abrió la boca hasta hoy? La única expresión que tuvo fue a partir de las piedras que arrojaron a los balcones de las oficinas del Senado que dan hacia la calle. Fueron varias oficinas, 5 o 6 oficinas fueron vandalizadas y sus vidrios fueron rotos. Pero llamó muchísimo la atención que la única vez que Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia
Cristina siempre muestra poca empatía por los problemas de la gente. Acuérdense que cuando fue la masacre del accidente de 11, nunca habló de los muertos. Cuando fue lo de Nisman, ni siquiera le mandó condolencias, ni se expresó en favor de las hijas o los familiares de Nisman. Cuando fue el tremendo crisis y caos que hubo en Santa Cruz, se preocupó más en la ruptura que se ocasionó en la casa de su cuñada, la gobernadora actual de Kirchner, y no de los problemas de la gente o de los 8 meses, 9 meses que le debían de sueldo a los empleados. Nunca ella se involucra mucho con el tema en sí. Siempre, esto ténganlo muy en cuenta y muy presente, siempre tiene un concepto autorreferencial de la historia, ¿no es cierto? Todo evento histórico tiene razón de ser a partir de que ella fue o no protagonista, o que estuvo o no estuvo incluida. Y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no fue la excepción. O sea, Cristina no analiza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el impacto que va a tener en la sociedad, los créditos, las pymes, la gente, el 50% de pobreza. Analiza a partir de que le cascotearon la oficina. Y, por ejemplo, llamó mucho la atención de que ella haya colocado un set de filmación, haya llevado a un director de cine avesado en ese justo momento en que le arrojaron la piedra, y montó con un trípode un sistema o un equipo de filmación que estaba apuntando exactamente a la ventana por donde ingresaría posteriormente la piedra arrojada supuestamente por los manifestantes, y después ella en una locución que hacía con voz en off iba narrando los problemas. Es llamativo también, fíjense, ahora vamos a pasar el video y el audio, el primero de todos. Es llamativo también la trayectoria, debería ser ir al campeonato mundial de pool o de carambolas, este señor que arrojó la piedra, porque entró por la ventana, le pegó al cuadro de Maradona, rebotó allí y le pegó a los dos libros, uno era de Evita y otro de Perón, y de ahí volvió a rebotar y le pegó a la estatua de Kirchner, e inclusive tuvo tiempo de hacer un último rebote contra una carambola final diabólica que cayó en el rostro de Belgrano. Pero si no me creen, vamos a verlo. Fíjense esta filmación, es casi un documental de National Geographic o de Discovery Channel. Es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos en mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la ahí ven la piedra, está Anabel todo. Fernández Agasti, Fíjense la filmación, el diputado Máximo Kirchner, y la Félix calidad Saab. de la filmación. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos. Bueno, acá podemos ver la precisión. Yo creo que habrán contratado también algún adivino, algún medium que sabía que iba a entrar la piedra a esa hora, porque esto fue analizado por cineastas, directores de cine, que ven que es una
una cámara profesional montada sobre trípodes apuntando a la ventana donde hipotéticamente debía entrar esa piedra. O sea, no es que estaban reunidos y un secretario con un celular en medio de la disparada y el caos y el susto filma esta situación. No, había todo un montaje, la iluminación perfecta también se puede notar, iluminando los primeros planos para que se vean muy bien, digamos, los distintos objetos, y realmente nos demuestra en manos de quién estamos. Esto es un montaje periodístico donde ella pretende otra vez autorreferenciarse. O sea, el acuerdo con el fondo importa un bledo. El 50% de pobreza de la población importa un bledo. Los policías y los manifestantes golpeados y lastimados en las calles importan un bledo. Todo esto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a regir la vida de los argentinos en los próximos 20 años, importa otro bledo. Lo que importa es que le cascotearon la ventana a Cristina. Esto pasará a ser recordado en el libro de Cristina como la vez que no como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino la vez que por culpa del Fondo Monetario le cascotearon la ventana. Pero no es la primera vez. Esto Cristina, yo creo que tiene unas dosis o una capacidad y un desarrollo actoral que debería, creo que su profesión fallida es de actriz de cine. Yo creo que debería ser actriz de cine, porque este formato que vemos se repitió muchas veces y cada vez que hubo algún problema, siempre autorreferencialmente se refería a las situaciones. Por ejemplo, recordemos algunos ejemplos, ahí vamos con el otro audio. Hola, estamos en la puerta de acceso directo a la residencia de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz. Faroles rotos, paredes llenas de impacto de piedras, ventanas rotas, y ahí se pueden ver los impactos de piedra directamente rotas. Ahí también, acá está el mástil de la bandera. De acá sacaban las piedras, estos cantos que se ven acá, y con estos cantos los tiraban contra el techo. Más parte de... Bueno, acá tenemos, es el mismo argumento, el mismo formato, solamente que en vez de aparecer en una voz en off haciendo el documental que escuchamos recién, aparece ella en la imagen haciendo un relato de lo que pasó en la casa de gobierno de Santa Cruz. Ahora, nunca hizo referencia a qué originó esa reacción de la gente, porque Cristina debería decir también que esa manifestación de la gente era porque hacían 8 meses o un año que no cobraban los sueldos, ¿no es cierto? No, pero la autorreferencial Cristina dijo que ella y su cuñada fueron agredidos en la casa. No importaba un bledo el sufrimiento de los santacruceños, la falta de sueldo, le cortaban el gas, se morían de frío. No importa eso. Lo importante es que a ella y a su cuñada le cascotearon el rancho. Pero esto también ocurrió en otras oportunidades. Siempre aparece ella protagonizando el hecho. No sé si me hago entender. Veamos otro hecho. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadío en Comodoro Pi, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. ¿Qué cosa, no? En aquellas oportunidades llegaron a ser 2 motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito escándalo, diría yo. ¿Que por qué lo digo? Escucha bien. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotráfico. Esto fue una oportunidad en la que tuvo que ir a declarar, digamos, en Comodoro Pi. Recordemos que es la presidenta más multiprocesada de la historia de la Argentina. Tiene alrededor de 11 causas, más allá de que arregló 3 o 4, sigue con 11 causas. Y entonces lo que ocurre es siempre la autovictimización y el relato autorreferencial, desde su sufrimiento, de su victimización hacia los demás.
Pero para ir terminando la columna, pongamos un dato más. A ver. Pudimos enterarnos que esta persona, el señor Diego Ángel Lago Marcino, no solamente es un feroz opositor, que tiene todo el derecho de hacerlo, sino que además es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Sáenz Valiente, socio del grupo Clarín. Todos recordarán aquellos cuadros que presentara Martínez Batela, donde las sociedades compartidas entre Clarín y los Sáenz Valientes. Es el gerente. Esto que escuchan ustedes es la actitud que tomó 15 días después de la muerte, del asesinato de Nisman, donde pretendía inculpar en cierta forma al mismo Nisman de su muerte, de su suicidio, y a Lago Marcino, explicaba toda una situación muy conflictiva y horrorosa, digamos, pero en ningún momento tuvo una palabra de afecto o de solidaridad con la familia, con las hijas de Nisman, ni nada por el estilo. Esta es la permanente reacción que demuestra una relación de absoluta falta de empatía, y yo diría casi psicopática, con la gente. La historia del mundo pasa a través de su situación personal, pero no podemos dejar de reconocer su capacidad actoral y su capacidad de interpretar distintos papeles en los momentos que tenga. Ella es una actriz frustrada. Por eso, para terminar esta columna, quiero música de entrega de los Martín Fierro de Oro, por favor. Un poco de música para darle esto, el broche final. ¿Recuerdan la entrega de los Martín Fierro a los mejores papeles protagónicos, mejor actor de reparto? Por todo esto, y a efecto de terminar esta columna, y que nos demuestra en manos de quienes estuvimos todo este tiempo, las reacciones psicopáticas de autovictimización y autorreferencial a que nos acostumbra Cristina Fernández de Kirchner, le vamos a entregar el premio a la mejor actriz. Este año Martín Fierro decide entregarle el premio a la mejor actriz a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Chao, chao.